En este día, gloria a Dios, vamos a buscar la palabra del Señor en el capítulo 24 del libro de Isaías, profeta. Y en el verso 20, dice así la palabra del Señor: temblará la tierra como un borracho, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más será levantada. Dios bendiga su santa palabra. En este día vamos a estar hablando sobre el tema la séptima copa y el terremoto mundial. Que quede grabado esto en nuestras mentes: la séptima copa y el terremoto mundial. Amados hermanos y amigos, estamos viviendo en la última, gloria a Dios, dispensación. Esta es la última generación de estos tiempos tan terribles. Gloria a Dios. Y pronto Jesucristo, el Señor, vendrá de arriba a arrebatar su iglesia. La promesa de venir a buscar los suyos. Pronto el Señor limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y echará la paja al fuego, y será quemada con fuego que nunca se apagará. Estos son los tiempos finales, los últimos tiempos de grandes acontecimientos y de cosas asombrosas sobre la tierra. Pero en una ocasión el Señor Jesús, hablando en el capítulo 24 de Mateo, verso 4 al verso 8, el Señor Jesús habló, dijo, profetizó estos tiempos últimos, postreros, en que estamos viviendo. El Señor Jesús, amén, habló de muchos eventos y cosas que iban a acontecer en la tierra. Eso lo encontramos en esos versículos del capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor dijo claramente que estos eran principios de dolores. E incluyó el Señor en todos estos eventos como, amén, huracanes, apostasías, falsedad, falsos profetas, falsos cristos. Y Él incluyó aquí también los terremotos. Los terremotos siempre son devastadores, son terribles. Los terremotos cambian todo el sistema climático terrestre y no nos estamos dando cuenta, porque nosotros no somos personas expertas en terremotos, ni sabemos lo que contrae un terremoto, los efectos de los terremotos. No podemos entenderlo, por lo tanto vivimos como si nada aconteciera sobre la tierra. Solamente nos lamentamos por aquellos lugares donde acontecen estos terremotos, pero no sabemos los efectos de estos terremotos. El terremoto de Haití fue un terremoto devastador. Por poco acaba con los haitianos completos en esa isla. El de California, el terremoto de México. Todos estos terremotos devastadores mataron vidas, murieron miles de personas. Eso fue algo terrible que aconteció en esos tiempos, en esos terremotos. Gloria al Señor.
Pero hay un terremoto que quedó en la historia de toda la humanidad. Quedó en la historia porque fueron devastadores, terribles, tremendos terremotos. Este fue el terremoto de Chile. El terremoto de Chile fue en el 2010 y fue de magnitud 8.8. Los científicos de la NASA dicen que movió la Tierra 8 centímetros, que son 3 pulgadas del eje de la Tierra o del eje de circulación de la Tierra. Eso dicen los científicos y eso lo dijo el científico experto, el señor científico Richard Gross de Pasadena, California. Fíjese qué potente terremoto de 8.8 y movió la Tierra del eje de circulación 8 centímetros. Estoy repitiendo para que quede en nuestras mentes, que son exactamente 3 pulgadas. Parece poco, pero para un planeta como este tan grande. Pero cuando Dios estableció la tierra y fundó la tierra, la hizo en una forma tan perfecta y perfecta para que no se moviera ni una milésima de pulgada de ahí. Pero entonces, ¿por qué la tierra se mueve del eje de rotación cuando suceden estos terremotos? La culpa no es de Dios. No. La culpa es de los seres humanos. Nosotros tenemos la culpa de todo esto. El pecado nuestro hace que la tierra se tambalee como un borracho, luchando la tierra con dolores de parto por deshacerse del ser humano de la superficie de la tierra. Hoy día, en estos tiempos de principios de dolores en que estamos viviendo, las gentes están echándole la culpa a Dios por las cosas que están aconteciendo sobre la tierra. Culpan a Dios por los terremotos, culpan a Dios por los huracanes y le echan la culpa a Dios diciendo que lo que está aconteciendo sobre la tierra ahora en estos tiempos de dolores es la ira de Dios castigando los pueblos. Señores, eso no es así. Esta es la madre naturaleza facturándonos a nosotros, enviándonos el bill, cobrándonos el daño que nosotros le hemos hecho. La tierra se estremece porque la tierra también nos factura y nos manda el papelito cobrándonos lo que nosotros le debemos a ella, el daño que le hemos causado. En estos tiempos de dolores no hay ninguna ira de Dios ni juicios de Dios cayendo sobre la tierra. Son la tierra y la madre naturaleza la que ataca al ser humano. Y no podemos culpar a Dios ni poner a Dios de pies arriba en su trono con un fuete en la mano dando a diestra y a siniestra. Primero, el mundo entero está en la misma situación. En la misma situación. Todo el mundo está enfermo de pecado. Por lo cual, si Dios fuese a destruir a Puerto Rico
con un terremoto, un tsunami, y abrir la tierra y tragarse a la gente viva, tendría que hacerlo en forma mundial porque el pecado es mundial, la maldad sobre la tierra es mundial, pero no nos preocupemos por eso porque Dios no se desespera. Dios no se intranquiliza. Él es paciente. Él tiene un día cuando Él llamará a todas las naciones a cuenta y todos darán cuenta a Dios por lo malo que se ha hecho en esta tierra. Otro de los terremotos que ha quedado en toda la historia de la raza humana y que todavía se habla de ese terremoto, según los científicos investigadores de la NASA, dicen que este terremoto fue en Japón en el 2011, un año después del terremoto en Chile. Y este terremoto fue tan fuerte que fue de 9.9 en la escala Richter. Esa fue la gran magnitud de ese terremoto, 9.9, casi 10 grados. Tenga Dios misericordia de nosotros aquí en esta tierra. Y este terremoto movió la tierra del eje de rotación 10 a 15 centímetros. Se fue mucho mayor que el terremoto de Chile. El de Chile fue de 8.8, que movió la tierra 3 pulgadas. Este es de 9.9 de magnitud y movió la tierra 15 centímetros, que son aproximadamente 6 pulgadas. 3 pulgadas más que el terremoto de Chile. Pero oiga esto claro, porque esto es importante que lo tengamos en nuestras mentes. Movió la principal isla de Japón, que lleva por nombre Honshu, 2.4 metros. 2.4 metros movió la principal isla de Japón hacia el este. 2.4 metros que son equivalentes a 13 pies. Ahora no estamos hablando de pulgadas, ahora estamos hablando de pies. Usted no se había imaginado nunca en la vida que un terremoto pudiera mover una isla a 13 pies. Y no solamente eso, sino que este terremoto fue tan devastador que causó un tsunami tan fuerte y tan poderoso que todavía queda en la historia. Búsquese en las redes sociales los videos y ponga el tsunami de 2011 en Japón para que usted vea qué escalofriante es ver este tsunami, cómo se elevan las olas en el mar en una forma terrible, llevándose todo lo que haya de frente. Olas terribles. Y no solamente eso, sino que este tsunami es tan fuerte en el mar que se metió por los ríos, por los lagos y donde quiera que había una entrada de agua e inundó y causó muertes por millares, llevándose casas, carros, barcos y todo lo que podía encontrar de frente. Pero los científicos especializados y investigadores de estos sistemas
Dicen que no solamente afectó los territorios de Japón y aún el mismo mar, sino que cuando estaban aconteciendo las olas en el mar, a la misma vez se estaban moviendo corrientes fuertes arriba en nuestra atmósfera. En la atmósfera terrestre de la Tierra arriba estaban también olas moviéndose, no de agua, sino que el sistema del mar daña también el sistema atmosférico arriba. Y esto causa devastaciones terribles. Causa devastaciones terribles porque los efectos serán terribles. ¿Y cuáles son los efectos de estos fenómenos? Oiga claramente que si la Tierra se moviese de su órbita, de su eje de rotación, podían acontecer grandes cosas sobre la Tierra. Puede moverse de órbita y puede distorsionar todo el sistema, todos los sistemas terrestres, atmosférico, planetario arriba, todo se puede distorsionar. Y esto puede traer grandes consecuencias. Si la atmósfera arriba siente la fuerza de los huracanes aquí abajo y arriba en el sistema solar de nuestra Tierra, arriba de nuestro planeta, todo eso se va distorsionando poco a poco porque la Tierra no puede salirse de su lugar, y con 3 y con 6 pulgadas y a más de todo eso, dicen que cada año se mueve la Tierra 1 milisegundo de su eje central. Es devastador todo esto. Esto puede causar cosas terribles en la Tierra, como el calentamiento global, porque todo esto poco a poco va distorsionando y moviendo. Si la Tierra se sale 1 milésima de su lugar, imagínense 6 pulgadas y 3 pulgadas en Chile. Todo esto, si la Tierra se mueve de su lugar un poquito, entonces el Sol coge otra vuelta y entonces comienza la Tierra a sufrir. Ahí es donde están los científicos chequeando la capa de ozono, porque ese es el filtro del Sol arriba que filtra los rayos ultravioleta para que no entren directamente a la Tierra como salen del Sol, sino que ese filtro que se llama la capa de ozono cuela los rayos ultravioletas del Sol para que no vengan directo a la Tierra y quemen los seres humanos sobre la Tierra. Pero esa capa de ozono ya está rota, por lo que nos deja en nuestras mentes sentir y conocer que ya se cuelan los rayos ultravioletas directo a la Tierra, y eso produce el calentamiento global. El calentamiento global nos trae grandes consecuencias. Primeramente, estamos viendo huracanes fuertísimos como el huracán Irma, el huracán María, huracanes que tan fuertes que no se habían visto tan fuertes como eso en estos días. Cogieron una velocidad terrible, tomaron fuerza en el mar. ¿Por qué razón se están formando estos huracanes en el mar tan fuertes? Lo que está sucediendo es que el calentamiento global está calentando las aguas de los océanos, del mar, y de que venga una
pequeña tormenta severa del África o de donde venga y entre al mar, enseguida como las aguas están tan tibias, tan cálidas, rápidamente se forma una depresión tropical, ya para otro día hay una tormenta tropical y ya para el siguiente día, en 3 días, ya hay un huracán categoría 1. Y cuando pasan los días llegan hasta categoría 5 y si se pudiera medir más categorías llegaban como María posiblemente a 10 grados de fuerza en el mar. De categoría 5, que es lo más que hoy día se miden, pues podía ser mucho más que todo eso. O sea, la luz directa del sol causa todas estas cosas. Esos son los rayos ultravioleta. Además de todo eso, vienen también los tornados. Tornados como nunca antes, ahí en Oklahoma. En Oklahoma hubo un tornado tan fuerte y tan fuerte que trajo una granizada. Que los granizos eran como bolas de béisbol. ¿Dónde se había visto una cosa así? Puerto Rico nosotros víamos los granicitos que eran pequeñititos que daban arriba en el zinc de la casa. Y uno se maravillaba con eso. Imagínese usted una granizada como del grandor de bolas de béisbol, dando sobre las cosechas, dando sobre las personas en las calles, sobre las casas y también sobre los automóviles, rompiendo los cristales a los automóviles. Aparecerá también toda clase de enfermedad aquí abajo, causada, dice la gente, por el ser humano. No sé qué idea tienen de decir causada por el ser humano. Hay cosas que el ser humano está haciendo, dañando, para que la superpoblación baje, pero también debo decir que estas enfermedades son causadas por los grandes fenómenos que acontecen hoy día. La atmósfera está enferma. El dióxido de carbón aquí abajo de los automóviles y todo esto aquí sube arriba y de allá vuelve acá y daña a los sembrados. Y nosotros nos comemos todo eso. Y entonces después estamos enfermos y no sabemos qué es lo que está pasando. Y comienza la gente a echarle la culpa a Dios. Diciendo, si Dios es tan poderoso y tan grande, ¿por qué no viene y limpia la tierra? No se preocupe, que Él la va a limpiar. Él no lo va a hacer ahora, en estos tiempos de principios de dolores, que es el tiempo del fin. Esos son principios de dolores, pero cuando vengan los dolores verdaderos, que la que está encinta de parto dé a luz, entonces es que se apretarán los grandes dolores cuando esté por dar a luz la gran naturaleza. Y entonces veremos la grande tribulación manifestada en la tierra en forma terrible e incomparable a ninguna tribulación. Vendrán enfermedades, bacterias, gérmenes, enfermedades que nunca antes habían estado sobre la tierra, ahora están apareciendo por todos los lugares. La ciencia médica está cayendo. Los médicos no saben ni qué hacer con los enfermos. Cuando ellos son los que tienen que recetar la receta, le preguntan al enfermo, ¿qué quiere que yo te recete? Óigame, la ciencia será quitada también y la ciencia médica está turbada. Por eso es importante depender de Dios, depender de la oración, depender de arriba y no depender de los hombres abajo. Que un día usted va al hospital y cuando viene sin brazo o viene sin pierna porque lo confunden con otra persona y le cortan la pierna, el brazo, cosa que usted no fue allí para eso. Como están las cosas, señores, aquí abajo en esta tierra. Eso es algo terrible aquí abajo. Pero vamos a buscar en la Biblia el libro de Apocalipsis. Vamos a entrar de lleno a la predicación de esta tarde en cuanto
a la séptima copa y el terremoto mundial. Vamos a estar en el capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a comenzar con el verso 17. Vamos verso por verso. Verso 17. Antes de este verso 17 del capítulo 16 de Apocalipsis, ya hubieron 6 ángeles que derramaron sus copas por el aire o sobre la tierra, trayendo devastaciones. Acuérdese que ahora no es la madre naturaleza la que está actuando, ni es la tierra que se está removiendo para quitarse al ser humano de arriba. Ahora sí es la ira de Dios completamente sobre la tierra, los seres humanos. Y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué Dios manifiesta esta ira en el tiempo de grande tribulación, cuando ya el anticristo, la bestia y el falso profeta han devastado la tierra con sus maldades aquí abajo? Primeramente, dice la Biblia también que los que recibieron la señal de la bestia en sus manos o en sus frentes, capítulo 13 de Apocalipsis, que recibieron la señal, el número, el 666, los que reciban esta señal no tendrán parte en la vida eterna. Fíjense, estamos hablando de personas que se quedaron aquí en la grande tribulación, creyentes. Yo no creo que la iglesia se va a quedar aquí para, amén, recibir estos juicios tan severos. Dios sabe lo que hace. Dios tiene su amada, su iglesia. El Señor tiene su iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ni la grande tribulación va a prevalecer contra ella. Ni el diablo, ni los demonios, ni la bestia, ni el falso profeta, ni nada de estas maldades aquí abajo la tocará, porque esa es la amada del Señor. Es la novia del Cordero. Y no podrá ser tocada. Por lo tanto, no creo jamás en mi vida, ni cabe en mi mente, de que la iglesia vaya a estar pasando por la grande tribulación. Eso sería una angustia terrible, quedarse en la grande tribulación aquí abajo, porque tendría que pasar por esos momentos de dolor, de grande tribulación, viéndole la cara a la bestia de la cual usted tanto predicó y tantos predicamos nosotros. ¿Por qué no estar preparados para volar en el rapto de la iglesia y no esperar esos juicios severos de Dios? Pero dice aquí en el verso 17 de este capítulo 16 de Apocalipsis, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Hecho está. Eso es como si el Señor estuviera diciendo: terminado está. Con esta séptima copa se terminan, se culminan los juicios de Dios sobre la tierra. La séptima copa es el final del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre la tierra. Los 6 ángeles anteriores ya sonaron la trompeta y derramaron las copas sobre la tierra. Hubo devastación, el pueblo asolado, terrible, el momento terrible de esos, amén, devastación cuando los ángeles derramaron las 6 copas primeras. Pero ahora viene la séptima copa. Y dice: hecho está. Como Cristo dijo en la cruz cuando terminó la redención de los seres humanos: consumado es.
Cristo quiso decir, ya terminé, ya todo se acabó, no necesitamos más sacrificio, ni más nadie tiene que venir a morir por el ser humano aquí abajo. Cristo dijo, porque yo lo hice todo y lo he terminado perfectamente como me lo dio mi Padre que yo lo terminara. Eso lo dijo Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora en la séptima copa también se oye una voz poderosa que dice desde el cielo, hecho está, se acabó, se terminó. Gloria al Señor. Vamos entonces, gloria a Dios, al capítulo 10, al verso 18. Verso 18 de capítulo 16 de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Primeramente, antes de este terremoto mundial, se forma arriba en los cielos lo que podemos entender como una tormenta eléctrica por causa de la séptima copa que es derramada arriba en el aire. Muchos dicen que esta copa se derrama en el aire para limpiar los aires de demonios y maldades y ángeles caídos arriba. Bueno, pudiera ser. Pero el propósito de esta séptima copa no sería específicamente contra esos demonios arriba, ni ángeles caídos arriba en los aires, arriba donde Satanás tiene su reino, sino que esta copa viene directamente a los seres humanos en la tierra. Porque los seres humanos amaron más al anticristo y a la bestia y a las cosas de aquí abajo que al Dios del cielo. Cada vez que Dios enviaba una de esas plagas fuertes, en vez de darle gloria a Dios y adorar al Señor, lo blasfemaban. Y Dios escuchaba esas blasfemias. Ahora los juicios de Dios caen sobre la tierra por la maldad de los hombres, por la perversidad de los hombres. Cuando aparece el anticristo y la bestia, o el mismo anticristo aquí abajo y toma lugar en la grande tribulación, comienzan los hombres a admirarlo y a darle gloria y honra. Se olvidaron de Dios, cerraron el zipper de los cielos y si hubiera un zipper, cerraron los cielos y ahora solamente a adorar al único rey que tenemos con nosotros, la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño del libro de Daniel, el inicuo, el dragón. Todo esto cae ahí. Así que ahora se forma una especie de tormenta eléctrica arriba en los aires que trae relámpagos, truenos y trae voces. ¿Qué dirán esas voces? No sé, pero dice que se oirán voces en medio de los relámpagos y de los truenos. Puede ser que los truenos mismos imitan o omitan las voces, porque hemos oído que a veces el Señor habla con voz de trueno. Y cuando el Señor llamó a Juan también fue con voz de trueno. O sea que pudiera ser fácilmente que las voces fueran de los mismos truenos. Ahora, este terremoto mundial comienza con un temblor regular de tierra. Entonces dice que entonces llega el terremoto, que este terremoto es tan grande que jamás
en la historia de la raza humana ha habido un terremoto tan grande como ese desde que los seres humanos habitan este planeta Tierra. Será mundial. No será un terremoto ahora en Puerto Rico, otro terremoto en Chile mañana, otro terremoto el mes que viene en México, ni algunos terremotos en los meses que vienen por allá por Centroamérica y Sudamérica y todos esos lugares. Este terremoto estará aconteciendo en forma mundial, global, todo a la misma hora, aunque las horas varían en diferentes países. Pero cuando digo a la misma hora, será que el temblor es uno, el terremoto es uno, no es dividido en diferentes terremotos en ningún lugar. Quiere decir que las noticias en Puerto Rico estarían dando las noticias del terremoto aquí, igualmente como el terremoto en Chile, el terremoto en Centroamérica, en Rusia y en todo el universo, o en todo el globo terráqueo que abajo. Ahora será un terremoto devastador, porque no es la madre naturaleza ni la mano de la madre naturaleza, ahora es la misma mano del Señor. Dice el verso 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Esta parte. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Está hablando de la gran ciudad de Jerusalén, dividida por el terremoto en 3 partes. Y dice, y las ciudades de las naciones cayeron. Ahí estamos viendo que es un terremoto completamente global en todo el planeta, porque dice, y las ciudades de las naciones, no dice de la nación tal, ni la otra, dice las ciudades de las naciones cayeron. Quiere decir que los rascacielos no se van a quedar en pie. En ninguna parte de las ciudades del mundo van a caer hacia abajo. Y dice, y las naciones de las, amén, cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz del vino, del ardor de su ira. Hasta Babilonia está en la memoria de Dios. Oiga, qué cosa terrible. Dios tiene a Babilonia, a la gran Babilonia, presente en todo momento en la mente de Dios. ¿Por qué Babilonia aparece en este juicio? ¿Quién es Babilonia? Hay muchas interpretaciones. Todo el mundo trae una diferente interpretación. Y está bien que todo el mundo interprete. Tiene el don de interpretar, muy bien. Pero esta gran Babilonia está en la mente de Dios. La gran Babilonia no es en sí verdaderamente la Babilonia pasada. Esta es una gran religión apóstata, perversa, que ha engañado y ha fornicado con los reyes de la tierra. La que dice la Biblia que se sienta sobre muchas aguas y que va a los reyes de la tierra y comparte con ellos. Como vemos al Papa compartiendo con todos los países del mundo, y tiene un poderío tan terrible que cuando llega el Papa a donde están los reyes de la tierra, después que dicen no quiero saber de él, no quiero oírlo, se sientan pacíficamente a escucharlo y a coger sus consejos. Es una religión más política que una religión espiritual.
Esa es la Gran Babilonia. ¿Por qué se le llama la Gran Babilonia? Bueno, es el nombre que se le da al catolicismo, a la iglesia romana, la de Gran Babilonia. ¿Y por qué se le llama así? Por las maldades que hizo Babilonia, señores. Ahora también las está haciendo Roma. Es lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de el rey Acab, que tenía una mujer que se llamaba Jezabel? Una mujer mala, fornicaria, perversa. Pues fíjese que el mismo demonio que tenía la mujer de Acab allá en el Antiguo Testamento, lo tuvo una mujer en la iglesia de Tiatira, acá, en una de las 7 iglesias del Asia Menor. La tuvo acá y se llamó también Jezabel. ¿Por qué? Quizá el nombre de esa mujer no era Jezabel. Pero como era tan perversa y repetía las mismas cosas de Jezabel, la del Antiguo Testamento, ahora él lleva el nombre de Jezabel. Por eso es que Babilonia no es en verdad así. La Babilonia que nosotros pensamos es el catolicismo, la iglesia católica en la que se sienta el papado, en la que se sienta sobre muchas aguas, sobre toda la tierra. La gran ciudad fue dividida y la Gran Babilonia vino a la mente de Dios. Dice aquí el verso 20, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Las islas se quitaron del lugar. Bueno, si la isla de Japón principal, Honshu, se movió 13 pies al este de Japón, ¿cómo no se va a mover las islas con un terremoto mundial tan terrible y con el tsunami que traerá este terremoto, que será un tsunami mundial de unas olas que nunca jamás en la historia se han visto? Y no será para un país, serán todas las costas de todo el mundo entero a la misma vez. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Cuando vayamos a buscar el monte aquel que está allí, cuando vayamos a buscar aquel monte que está allá, ¿y dónde están los montes? ¿Qué pasó con ellos? Se allanaron, se esboronaron abajo. Mire la fuerza que trae ese terremoto mundial cuando se derrame esa séptima copa. Dice, y cayó del cielo. Oigan esto, que esto es bien importantísimo. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahora esto lo quiero traer para que quede en nuestras mentes. Porque si los tornados en Oklahoma causan granizos del grandor de una bola de béisbol, en estos tiempos, principios de dolores que estamos viviendo nosotros, ¿cómo será el granizo de este versículo 21 de este capítulo 16 de Apocalipsis? Que dice que cayó del cielo un enorme granizo. No es uno, un aguacero mundial de granizos. Un aguacero de granizos. Vamos a ver el asunto de los granizos. ¿Cómo de grande era este granizo que caía? Dicen los estudios, los científicos, dice que el peso de cada granizo era de 40 kilos. El peso de cada granizo, de cada pedazo, como piedras de 40 kilos cayendo hacia abajo. Ahora usted se pregunta, hermano Gelo, ¿y cuál de grandes son esos granizos y cuál es el peso de esos granizos? Pues le voy
Es decir, 40 kilos de peso en un granizo equivalen a 90 libras de peso. 90 libras de peso. Esto era la carga, según la Biblia, la carga que un hombre podía llevar. Un solo granizo al hombro. Era ese talento el que un hombre podía echarse al hombro y caminar con él. Y no muy lejos, porque 90 libras fatigan en un tramo bastante apartado, lejos, distancia. Por lo tanto, el peso de esos granizos o el peso de un talento son 40 kilos, que son 90 libras. Imagínense 90 libras dando sobre la casa, cayendo de arriba, pasa los rufos de las casas, desbarata los árboles, las cosechas, mata la gente en la ciudad, donde quiera que estén. Se cree que morirá una tercera parte de los seres humanos en la tierra con el terremoto y el granizo que va a caer aquí abajo. ¿Dónde dice la Biblia, para que ustedes lo busquen en sus casas, que es la carga que un hombre podía llevar? Porque no era agarrar un granicito así de la pelota de béisbol en la mano y caminar con eso, o de 15 libras, eran 90 libras. Y era la carga que un hombre bastante de salud podía llevar. Lo dice en Segunda de Reyes 5:23, para que usted lo busque ahí y tenga una idea. Está hablando de Naamán, cuando Jesse se fue atrás de Naamán y mandó a parar el carro. Por la bendición que Eliseo, amén, el milagro que Eliseo hizo en Naamán, quitándole la lepra, mandándolo a bañarse en el Jordán y desapareciendo la lepra de él. Eso es terrible. Ahora, cuando mandó a parar el carro, mandó a buscar 2 hombres y echaron 2 talentos en unos sacos y los pusieron al hombro de 2 hombres. Ahí está viendo usted 2 talentos para 2 hombres. 2 hombres para cargar 2 talentos. Eso era una carga muy pesada. Esto sería devastador, terriblemente devastador. Y debía de quedar en nuestra memoria este mensaje. Por si acaso usted se queda aquí abajo en la gran tribulación y pasa por los juicios de Dios, y ojalá no, sea usted inteligente y conviértase a Cristo primero, para que usted pueda escapar de los juicios de Dios. Porque Cristo vino a derramar su sangre para no tener que pasar por estos juicios. Los testigos de Jehová preguntan, ¿y salvarnos de qué? Señores, salvarnos de la condenación, de los juicios de Dios en la grande tribulación, y salvarnos también del juicio del gran trono blanco que se establecerá después al final de la grande tribulación. Esa es la salvación. Los testigos de Jehová no saben de qué es que Dios los va a salvar. Por eso no creen en Cristo. Porque creen que la muerte de Cristo fue en vano, la sangre de Cristo no actúa, no hace nada. Por lo tanto, ellos creen que no hay que buscar ninguna salvación, que el reino de Jehová ya está aquí y es simplemente entrar al reino de Jehová así como estamos, con las manos llenas de pecado y la conciencia sucia y de la manera en que vivimos, entrar al reino de Jehová. Eso sería muy bonito de esa manera. Pero señores, eso no es así, hermano, hermanita, eso no es así, porque cuando, amén, estos juicios empiecen aquí abajo, va a haber lloro y crujir de dientes. La gente ahora no, la gente ahora están diciendo, no, si no viene nada, que esto, que si lo otro. Mire, hermano, cuando venga este momento terrible, entonces que la gente van a correr y a tratar de escapar de estos juicios. Y no podrán, porque los alcanzará la mano de Dios. Acuérdense que estos juicios
Cuando se derrame la séptima copa, estos juicios no son para el tiempo de principios de dolores. No, estos juicios son en medio de grande tribulación. Estos juicios son para Dios limpiar la tierra, para que el reino de Cristo pueda habitar aquí abajo en Jerusalén. Esto va a ser tremendo. Ahora estemos en paz y en bendición, porque en el tiempo de principio de dolores solamente la madre naturaleza estará castigando a los pueblos y facturándonos a nosotros. Los juicios de Dios no caerán en este tiempo sobre la tierra. La Biblia habla de los juicios de Dios en grande tribulación. Esos son los juicios de Dios que van a caer sobre esta tierra. Amado hermano y amigo, ojalá hayas aprendido bastante con estos capítulos y estos versos y esta gran información en esta predicación de esta tarde. Te saluda el hermano José Cuevas, hermano Guelo, gloria a Dios, y te deseo salud y bendición, y arrepiéntase de sus pecados antes que sea tarde. Y yo les digo que el Señor me los bendiga y me los guarde grandemente. Dios se les bendiga. Amén.